A viernes empezamos nuestra sección Entre Libros y Lagos, esta vez sin mi gran compañero y animador original de este programa, José Francisco Lagos, pero eso no obsta a que tengamos la posibilidad de hablar de libro, y esta vez vamos a tener el gran lujo de hablar con el autor de este gran libro, Diego Portales y la tradición portaliana, un libro que nos invita a explorar la figura de Diego Portales, un personaje clave en la configuración del Chile republicano, que se sumerge en el impacto de Portales no solo como figura histórica, sino que también como pensador, como hombre de acción, y cuyo pensamiento y acciones moldearon la política chilena hasta el día de hoy. Y para eso tenemos a su autor, Gonzalo Arenas, abogado de la Universidad Católica, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y también académico de la Universidad San Sebastián. Gonzalo, muchas gracias por estar en Llegó la Hora y felicitaciones por el libro. Hola, muchas gracias por la invitación y feliz de poder hablar del libro en tu programa. Excelente. Gonzalo, antes de hablar del libro en sí, me gustaría que nos contara sobre la historia del libro. Tengo entendido que es el fruto de tu investigación doctoral. Sí, bueno, yo empecé con el tema de Portales en la tesis de mi programa de magíster primero. Así es. De ahí salió un primer libro que se llamó La Memoria Portaliana. Y después, profundizando en él, en el doctorado fue que salió que contiene la anterior, pero es una profundización mucho más grande, más desarrollada, sobre la tradición política portaliana. Así que en total fueron los 3 años del magíster y los 4 años del doctorado, o sea, harto tiempo. Así es. Oye, y bueno, como bien se puede advertir ya desde el título, ¿no es cierto? Diego Portales y la tradición política portaliana, hay una distinción entre estos dos elementos. Leyendo el libro me acuerdo de una frase que cita de Francisco Encina, que dice que la acción de gobierno de Portales casi no tiene importancia en comparación con la tradición que hizo nacer, pero dado que Diego Portales jamás expresó de manera sistemática sus ideas políticas, yo creo que el análisis de su figura se vuelve absolutamente imprescindible en el caso del gran Diego Portales. Hablemos un poco de don Diego Portales Palazuelo, qué acciones, discursos y virtudes merecerían ser destacados en la actualidad. Pues yo creo que la gran virtud de Portales estuvo en una entrega generosa al país. O sea, fue capaz de ver cuáles eran los intereses permanentes de Chile, cuáles eran las necesidades del bien común en el largo plazo, y hizo algo que en general, y eso lo distingue todo otro político, en general no hace, que en el fondo fue incluso contra la corriente en el presente, porque sabía que las necesidades del país iban más allá. Y fue capaz de aceptar la crítica, fue capaz de aceptar, ¿no es cierto?, hasta el asesinato, en lo que él creía que era lo mejor para Chile en el largo plazo. O sea, y sin ninguna ambición personal. Eso es lo que lo hacía también tan especial. O sea, una entrega generosa a lo que Chile debería ser para ser grande, sin buscar nada propio. Yo creo que eso es quizás lo que mejor distingue a un estadista. Así es, sin duda alguna. Y ahora pasando a esta tradición política portaliana, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron sus primeros artífices intelectuales? Yo creo que una de las grandes cosas como a destacar, como novedad historiográfica, por así decirlo, dentro de la discusión, es tu idea, ¿no es cierto?, sobre que esta tradición, ya sea por su impacto y por su importancia, ¿no es cierto?, parte en el siglo XIX con Benjamín Vicuña Maquena, ¿no es cierto? Háblanos un poquito de esta tradición portaliana que parte en el siglo XIX. Sí, lo que pasa es que el impacto de Portales fue tal, en el sentido de marcar una senda muy distinta de Chile de lo que era el resto de Latinoamérica. El resto de Latinoamérica, hay que pensar que veníamos saliendo de la independencia, estaban todos los países enfrascados en guerras civiles, inestabilidades, golpes de Estado. En Chile también tuvimos ese periodo que se llama el periodo de la anarquía entre 1823 y 1829, y prácticamente todos los países latinoamericanos se demoraron mucho tiempo en poder superar y darle estabilidad a su sistema político. Bueno, Chile fue el primero.
y fue el primero gracias a esa labor de Portales. Entonces, en la imagen de los sucesores de Portales y en el inconsciente colectivo también, quedó como lo portaliano como lo que era lo natural a Chile para que Chile funcionara bien. ¿Ah? Y sobre ese concepto es que se va construyendo después una tradición que efectivamente Vicuña Maquena tiene un rol que es el primero que la coloca por escrito, que la sitúa por escrito, pero antes ya en la discusión política diaria, en el Congreso, en los debates, etcétera, ya se hacía mención de Portales y de esta forma de hacer gobierno, que es en el fondo la forma que más conviene a los intereses permanentes de Chile y que es la ruta conocida y natural a la cual debemos acogernos. Y por eso siempre se le enmarca dentro de lo que es lo más conservador, en el sentido de que no buscaba innovaciones, sino que buscaba lo que funcionaba, según la realidad del país. Y eso no implica que haya sido un sistema cerrado, sino que iba avanzando según iba avanzando también la sociedad, o sea, de un realismo gigantesco. Y esa forma de hacer política fue la que fueron adoptando muchos conservadores, pero también liberales, en el sentido de tener una tradición política, y aquí es donde se produce lo interesante, que encarna lo republicano en la persona de Portales. ¿Ya? O sea, el republicanismo clásico en el cual se funda Chile, hay que recordar que todos los grandes líderes del siglo XIX en Chile se criaron al alero de los autores romanos, de Cicerón, ¿no es cierto? De distintas formas de entender la República. Entonces, esa forma de entender la República es lo que engarza con la figura de Portales y hace que en Chile la tradición republicana sea la tradición portaliana y por lo tanto sea quizás la tradición política más antigua que tiene Chile y que está vigente, bueno, en grandes momentos de su historia como está narrado en el libro. Exactamente. Estamos con Gonzalo Arenas, académico de la Universidad San Sebastián y autor de este gran libro, Diego Portales y la tradición política portaliana, Universidad San Sebastián, Centro de Estudios Bicentenario, que recomiendo su compra y su lectura. Gonzalo, a mí me pasa que yo nací en 1988 y por lo tanto en el colegio viví mucho la revisión histórica esta revisión histórica de Portales, por lo tanto la imagen de Portales en el colegio y en inicios de la universidad bebe mucho de esa fuente. En relación con eso, esta como revisionismo histórico también se entiende como una cierta reacción al empleo de la figura de Portales en el gobierno militar como una figura de su legitimación histórica y simbólica. ¿Cómo valoras tanto ese resurgir portaliano en el gobierno militar como el revisionismo histórico que se da en esos tiempos de la Concertación? Sí, bueno, es una de las cosas interesantes también de la figura de Portales que lo hace mantenerse vivo. Una tradición, un nombre que no se invoca o que no se utiliza en el presente es una tradición que está muerta. Esto, independiente de si está bien o mal utilizado por uno u otro bando, refiere, ¿no es cierto?, a una situación importante, que ahí hay es lo que un historiador francés que se llama Pierre Nora llama un lugar de memoria. Es decir, un nombre, una idea en torno a la cual se agrupan ciertos valores, en este caso valores republicanos. Y por supuesto tratan de utilizarse políticamente o ideológicamente por todos los sectores. Bueno, el gobierno militar trató de utilizarlo mucho como medio de legitimación más que realmente como una vocación portaliana real. De hecho, eso lo denunció, lo menciona el libro también, grandes dirigentes comunistas que también fueron grandes portalianos, como Orlando Millas. También Carlos Altamirano fue en su momento bastante admirador de Portales. Y después, ¿no es cierto?, ante ese abuso que se cometió durante el gobierno militar en torno a esta figura de Portales, es que viene una reacción historiográfica que va con Gabriel Salazar, Sergio Villalobos, Jocelyn Hall, etcétera, varios más, en donde se confunde lo que es la discusión sobre lo que realmente hizo o no hizo Portales con la utilización política de la figura de Portales. Y yo creo que esos trabajos históricos están puestos en un contexto en donde
se trata de dar una lucha política por quitarle toda legitimidad al régimen militar, lo cual puede estar bien, mal, cada uno tendrá su opinión. El punto es que se discute el gobierno militar a propósito de Portales, y el revisionismo, a propósito de Portales, se discute sobre el régimen militar. Y ese revisionismo histórico, por tanto, está contaminado en cierta forma con una visión de oposición. Y lo que hay que buscar son más bien los momentos permanentes de esa tradición y cómo ha influido. Hay momentos en que ha influido en forma más veraz, otro en que se ha utilizado en forma más ideológica, y hay que saber distinguir esos planos, porque detrás de la figura de Portales, más allá de buscar que si realmente hizo o no hizo lo que se dice, lo importante es que un gran sector de chilenos ha sentido durante toda la historia de Chile que él refleja ciertos valores y ciertos principios a los cuales ellos adhieren. Por lo tanto, al fenómeno de Portales hay que estudiarlo así, como un lugar de memoria más que un personaje histórico, porque lo que también decía este historiador francés que te comentaba, Pierre Nora, él lo hacía a propósito del general de Gaulle en Francia. Entonces, él decía que hay personajes que le ganan a su historia, porque de Gaulle nunca puede ser tratado en forma desapasionada, sino que siempre tiene un componente político actual. Siempre que se habla de Gaulle se está hablando de la Francia actual. Y por lo tanto hay que esperar mucho tiempo para que esos personajes puedan ser tratados históricamente. Y yo creo que Portales, a pesar de ya los más de un siglo, casi 2 siglos que ha pasado, sigue siendo un fenómeno de política actual. Y por eso es una tradición política que está viva y se le puede estudiar y se le puede invocar y se le puede analizar y criticar, etc. Así es. Gonzalo, en la página 339 dices: como toda tradición política viva, la portaliana se transforma, desaparece y reaparece con viejos o nuevos ropajes según las necesidades del momento. Considerando los tiempos actuales, ¿cuáles son esas necesidades actuales en donde urge esta reaparición de la tradición portaliana en estos momentos? Hablemos un poco también de la vigencia de esa tradición. Sí. Yo creo que hay algo muy vigente aún y que se hace muy necesario en estos momentos actuales, y que es el principio de autoridad. Pero el principio de autoridad en el sentido portaliano, que es mucho más que alguien que impone orden. Claro. El principio de autoridad es tener un gobierno y unas autoridades con una legitimación moral que parte de la base de que esas personas que están en el gobierno buscan lo mejor para el bien común. El presidente de tipo portaliano siempre fue un presidente que está por sobre el bien y el mal, que era el presidente de todos los chilenos. Esa es una frase que uno dice, es obvia en Chile, en la historia de Chile, pero no es obvia en todo el mundo. Y en el sentido eso de colocarse por sobre lo que llamaban siempre las banderías políticas, es ese principio de autoridad que da, ¿no es cierto?, una figura presidencial y además un poder ejecutivo y una dirigencia política que, como era en la época portaliana, salían de la política más pobres de lo que entraban, porque era realmente un tema de vocación y sacrificio. O sea, la gente en general en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, no vemos políticos que se mataban por llegar al poder, sino que era más bien personas comunes y corrientes que trataban de no asumir tantas responsabilidades políticas porque tenían otras labores, claro, y que en el fondo cuando el país los reclamaba estaban ahí, que fue lo que ocurrió con Portales. Entonces, ese principio de autoridad es el que hace que una sociedad se ordene y se autoimponga límites, porque cree en que lo que está diciendo la autoridad, los políticos, el Estado, es realmente lo mejor pensado y lo que más se acomoda a sus intereses en el largo plazo. Ese principio de autoridad es lo que se ha perdido hace mucho tiempo en Chile. No estoy hablando de este gobierno nomás, sino que estoy hablando de bastante tiempo atrás, en donde la gente ya desconfía de la clase política, desconfía de los políticos, y por lo tanto se pierde ese principio de autoridad que en estos momentos se traduce exclusivamente en más carabineros, más fuerza pública, más orden, y el principio de autoridad es bastante más que eso. De hecho, el orden a palos no es la esencia del principio de autoridad, sino que es el orden
por el respeto y la devoción que se ve en los dirigentes políticos o en los dirigentes sociales en pos del bien común. Por supuesto, exactamente. Gonzalo Arenas, académico de la Universidad San Sebastián y autor de este libro, Diego Portales y la tradición política portaliana, ediciones Universidad San Sebastián y Centro de Estudios Bicentenario. Muchísimas gracias por haber estado en Llegó la Hora de Radio Agricultura. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación, pues que esté muy bien. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa.